Ya estamos en materia y tenemos la oportunidad de recibir el día de hoy a la doctora Beltré, la doctora Tami Beltré, quien es gastroenteróloga. Muy buenos días, doctora, y sea usted bienvenida a Cátedra Médica. Aquí la salud merece respeto. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, Lisania, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí hoy y hablar un poquito de lo que me encanta, la gastroenterología. Estamos felices, doctora, de poder tenerle de vuelta aquí en su país. La doctora Tami hoy nos va a hablar de algo que es novedad aquí. Vamos a hablar de neurogastroenterología. Ella acaba de realizar una alta especialidad en este tema y nos va a estar conversando un poquito. Si usted tiene alguna duda de tema de gastroenterología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas. Doctora, iniciar con esto, ¿qué es eso de la neurogastroenterología? Bueno, muy bien, comenzando por el principio, la neurogastroenterología no es más que la interacción que ocurre en el eje cerebro-intestino y actualmente eje cerebro-intestino-microbiota, y a través de eso entonces guardar la relación con algunas enfermedades digestivas. Anteriormente no se entendía que pudiera quizás guardar una relación directa las sensaciones que tiene el paciente en el momento, la interacción con el medio, pero ya sí se está claro de que sí hay una interacción y lo que se está buscando es de qué manera poder regular este tipo de sensaciones. También recordar que tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso autónomo, el doctor sabe muchísimo más que nosotros de esto, pero también el sistema nervioso entérico, que es un conjunto de terminaciones, de nervios que implican solamente al aparato digestivo. Y de ahí entonces surge la neurogastroenterología, tratando de darle respuesta a todas esas dudas, a todas esas inquietudes que habían y que hay todavía con muchas enfermedades digestivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la neurogastroenterología, esa especialidad tiene que ver con ¿qué aspecto de la ciencia gastrológica, de la gastro diferente, tradicional? ¿En qué, por qué ir donde un neurogastroenterólogo en lugar de ir donde un gastroenterólogo? ¿O llegan los pacientes referidos por el gastro o por medicina interna? ¿Cuál es la particularidad que tiene el neurogastroenterólogo? Doctora Tami Beltré, quien es gastroenteróloga, pero ha hecho una subespecialidad en neurogastroenterología. Muy bien. Hay muchos pacientes que llegan, vamos a poner el tema típico, enfermedad por reflujo, y lo voy a poner porque es... Enfermedad por reflujo. Por reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa reflujo, doctora? Reflujo es a veces agrura, sensación de acidez, pirosis. Que se devuelven, se devuelven del estómago, cogen para atrás de nuevo. Y voy a poner porque... ¿Cómo se manifiesta eso, doctora? Mucha gente es una acidez que el paciente siente que sube, está normal comiendo y de repente le siente la agrura. O está acostado y se tiene que levantar porque le sube esa agrura. Entonces voy a poner ese ejemplo porque la gente ya domina el concepto, va mucho a la consulta del médico general, del internista, del gastroenterólogo. ¿Dónde entra el neurogastroenterólogo? Cuando ese reflujo, a pesar del tratamiento inicial, no mejora. ¿Y por qué ahí entonces es que entra el neurogastroenterólogo? Porque tiene que tratar de buscar diagnósticos diferenciales de una entidad que guarda la misma cascada sintomatológica. Entonces, doctora, vamos a aclarar algo que quizás para la gente ha sido nuevo, que usted lo ha dicho. Hay esa conexión entre cerebro e intestino. Que y microbiota. Claro, que nos pueda explicar. O sea, cerebro, intestino y microbiota. El cerebro está dentro del cráneo y el tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano. Y usted dice que hay una microbiota, o sea, que hay unos microorganismos que viven ahí. Y hay una relación entonces entre ese cerebro, entre ese intestino, o sea, están pegados, tienen una conexión y repercute lo que pasa ahí, repercute el estado de ánimo a nivel de nuestro tubo digestivo. Esa es la relación existente, doctora. Sin lugar a dudas. Otro ejemplo práctico de la vida cotidiana. Si usted se siente mal en su casa, tiene una relación de pareja que no va muy bien, ¿eso le afecta en el trabajo? Claro. ¿Eso le afecta con los amigos? ¿Con el sueño? ¿Eso le afecta con los hijos?
le afecta económicamente. Entonces, eso mismo ocurre con este sistema. Cuando tenemos un examen muy importante, a mí me daba diarrea. Yo tenía primero que hacer mi parada. Sí. En el baño. O y sea que después eso tomar no el es examen. casualidad, que hay gente que dice, ay, estoy nervioso y No, tengo no, que no. salir corriendo al baño. Ahí hay Para una conexión nada. cerebro-intestino que explica eso. Exactamente, y es una respuesta, no es una respuesta normal, pero es una respuesta que incluso podía ser esperada en algunos casos. Cuando esto se convierte en enfermedad, cuando se mantiene esta situación, cuando repercute en la vida del paciente, cuando provoca ausentismo, el paciente deja de ir al trabajo porque se siente muy mal, o cuando provoca presentismo, el paciente va pero no rinde lo suficiente porque se siente mal. Entonces, en esta parte entra la neurogastroenterología. El paciente no responde a las medidas adecuadas que les administra el gastroenterólogo, a los tratamientos ya estipulados. Bueno, entonces va donde el neurogastroenterólogo para que él, a través de la medicina de precisión, trate de abordar algunos aspectos, definir un poco más qué tiene ese paciente e iniciar un abordaje diagnóstico y después terapéutico. ¿Cuáles son? Medicina de precisión. Medicina de precisión. ¿En qué consiste esto? Porque yo cuando escucho hablar de precisión, cuando yo voy ahora a llevar el carro al chequeo, le ponen ahí un computador y ya no es mecánico, pero el computador le dice todo lo que le falta. Podemos decir, cuando hablamos de medicina de precisión, es ese nivel superior para mejorar los diagnósticos. Claro que sí, de eso se trata la medicina de precisión. Incluso quienes dominan más este concepto y donde se emplea más es en oncología. Ustedes saben que el tratamiento de oncología es un tratamiento complejo que implica la genómica con mucha frecuencia, pero el tratamiento hasta el momento de muchos fármacos de oncología provoca muchos efectos secundarios, porque hasta el momento no han podido ser tan precisos y afectar solamente o atacar solamente las células malas, como les decimos. El cáncer es porque hay una multiplicación de células malas, pero a veces se lleva las buenas. Sí. Por eso el paciente le da náuseas, vómitos, diarrea, se le cae el pelo, en fin. Entonces, a través de las investigaciones y de la medicina de precisión, lo que se quiere es dar en la diana de la celularidad maligna, de lo que realmente está afectando al paciente. De ahí Entonces, que prácticamente todos los pacientes que le tomamos una biopsia de una lesión tumoral, le mandamos a hacer inmunohistoquímica, porque la inmunohistoquímica nos ofrece el componente biomolecular, el componente genético, te dice el nombre, el apellido, el apodo, te da el árbol genealógico de esa enfermedad y entonces podemos utilizar fármacos específicos para esta condición. Entonces, cuando hablamos de la neurogastroenterología, doctora, y usted hablaba del reflujo gastroesofágico, pero también existe la producción de mucho ácido clorhídrico o de una alcalinización del jugo gástrico. ¿Cómo nosotros, a través de esta subespecialidad, podemos hacer medicina de precisión en esos trastornos gástricos? vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tenemos un paciente que dice que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fue donde el médico internista o fue donde el gastroenterólogo, acorde a las guías, lo primero que hay que hacer es inhibidores de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, todos los soles. todos los Todos soles. los soles. Por 4 a 12 semanas, si el paciente... ¿Cuánto, doctora? De 8 a 12 semanas. 8 a 12 semanas. Así es. Si el paciente de 8 a 12 semanas no tiene una mejoría significativa de los síntomas, ya comenzamos a dejar la parte empírica de, bueno, yo creo que tienes esto, vamos a no. Y hay que hacer una endoscopia. Si a través de la endoscopia... Tramos el tubo por la boca, ¿no? Exactamente, que es cuando se entra el tubo tiene una camarita en la punta con una lucecita que permite entonces ver algunos hallazgos que van a identificar a ver si realmente el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora, ¿qué cosas usted ve cuando usted está haciendo una videoendoscopía? Cuando usted está haciendo ese procedimiento, ¿qué cosas usted puede identificar que hace naturalmente que esto tenga valor? La doctora Tami Beltrés es la gastroenteróloga que en el día de hoy nos acompaña. 809-682-9850 es la línea de contacto acá en cabina. 1-833-380-0062. Estos datos están acorde a la clasificación de Los Ángeles, que va a ser inflamación
ya que sea una inflamación muy avanzada, y esto lo medimos. Se puede observar. Eso es observable y es medible. La clasificación tiene cuatro puntos, A, B y C. La C y la D son las que nos dan el diagnóstico de enfermedad por reflujo. La B depende de la clínica, eso ya el médico decide si le da el diagnóstico, pero también ese paciente, si está muy avanzado, puede tener estenosis esofágica. Estrechez. Estrechez, Sí. Exactamente, que se cierra la luz y el paciente va a tener mucha sintomatología e incluso... Por el proceso inflamatorio. Por doctor. el proceso inflamatorio, así es, e incluso llegar a cáncer. Ojo, no estoy diciendo que la enfermedad por reflujo todos los pacientes van a avanzar a cáncer, pero sí, eso usted lo ve en una endoscopía. En Vamos una a ver lo que endoscopia. piensa el pueblo, lo que quiere saber el pueblo. Buenas. Buen día. Hola. Quiero saber, hola, doctora, óigame, yo pues, soy una persona ya de 60 años. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si como grasa, por ejemplo, quizás mantequilla, que a veces no la como, me siento que eso me da como gases. Si me como un huevo, por ejemplo, huevos blancos, también no me caen bien. Cuando uso los amarillos con vegetales, me caen mejorcito. ¿A qué se debe eso, doctora? Excelente, muchas gracias por su pregunta. bueno, ya la persona que llamó está hablando un poquito más de la digestión. Bueno, depende del alimento, como ya lo mencionó, las grasas y las proteínas son mucho más difíciles de digerir, se necesitan más enzimas y esto lleva a un proceso determinado. Ahora bien, si la paciente considera que la sintomatología que tiene es muy significativa, ella va a acudir al médico. Entonces el médico le va a ofrecer un tratamiento. Si con eso el paciente no mejora, entonces volvemos a la medicina de precisión. A esa paciente hay algunas, todavía eso está en fase de investigación, pero incluso se hace tomografía para medir la cantidad de gas que tiene el paciente. Y entonces a través de la cantidad de gas que tiene el paciente, hablar de dispepsia objetiva y de dispepsia subjetiva. Si el paciente siente que tiene mucha distensión, que le cuesta mucho procesar los alimentos, y es un paciente que sumado a esto es diabético, ya tenemos que pensar en un enlentecimiento de ese vaciamiento y el paciente se maneja, pero si no avanza, entonces ya se le hace una gammagrafía de vaciamiento gástrico. ¿Una qué, doctora? Gammagrafía de vaciamiento gástrico. En dependencia de los datos que aporte, ya pudiéramos orientarnos. Es decir, que son muchas las cosas. Y esto de gammagrafía de vaciamiento gástrico es un diagnóstico que lo hace la subespecialidad de neurogastroenterología. El gastroenterólogo también lo puede hacer. Sí. La parte de neurogastroenterología entra porque no a todo paciente que llegue a la puerta se le va a hacer este estudio. Exacto. Porque hay muchos pacientes con dispepsia que pueden tener alterado también la gammagrafía de vaciamiento gástrico. Es decir, que necesitan ciertos criterios para al final hacer el diagnóstico. Nos quedamos, doctora, antes de que la señora recibiéramos esta llamada. Usted estaba describiendo todo lo que se puede encontrar en esa endoscopía donde encontramos esos datos de inflamación, que incluso hay personas que pudieran tener hasta una lesión maligna, y ese estudio nos va a arrojar una información valiosísima. ¿Pudiera usted continuar a partir de ahí, por favor? Bueno, entonces estábamos hablando de las partes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico específicamente. Ya vimos lo que la endoscopia nos puede arrojar, pero bueno, hacemos la endoscopia y no aparece nada. Está normal. Está normal. ¿No tiene reflujo el paciente? Sí, él dice que sí. Y él dice que sí. ¿Y le molesta? No le creemos al paciente. Está Sí. loco el paciente. No. Claro que no. Y eso es algo que ya... ¿Es frecuente eso, doctora? Pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y que su endoscopía es normal. Es tan frecuente como que se volvió a clasificar y ahora está el reflujo erosivo y no erosivo. Ah, ok. Y entonces para esto... ¿Cuál es uno y cuál es otro, doctora? El paciente que tiene reflujo erosivo es el que a través de la endoscopia se encuentran los estigmas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico en el contexto de un paciente que ya tiene la clínica. Ahora bien, el paciente con enfermedad por reflujo no erosivo es aquel que cuando se le hace la endoscopia no aparece nada. ¿Y qué sigue ahí? Decirle al paciente que no tiene, no, hay que seguir avanzándolo y para eso se hace la prueba que es el gold standard, que es la pHimetría de 24 horas. Bueno, pHimetría ¿eso qué es? de Vamos a 24 ver. horas e impedancia. Exacto. ¿Verdad? Brillante, doctor. Pues yo para la próxima no vengo porque usted está... No, ¿qué es eso? Yo estoy preguntando qué es eso. Pero se me la adelantó al pHimetría. concepto.
¿Qué es Bueno, eso? ya el Vamos a doctor ver. se me adelantó, porque está la pH-metría y la pH-metría con impedancia. La pH-metría solamente habla es del grado de exposición al ácido que se puede evaluar a través de la sondita, de como el nombre le indica, una Tubito, un sondita, tubito, un ¿no? tubito que llega, se coloca 5 centímetros por encima de la unión esofagogástrica que se mide con otro equipo. ¿Cómo lo hacemos eso, doctora? La primera medida se hace con otro equipo que se llama manometría. No, me refiero que cómo hacemos eso. El paciente lo dormimos, No, para lo nada. ponemos a que se trague. Para nada, para nada. ¿Cómo se hace esto? Se mide, se le coloca el tubito al paciente como si fuera una sonda de alimentación, Ujú. se coloca adhesivo, el paciente se va para su casa y debe hacer la vida normal como siempre. ¿Por dónde se pone? ¿Por la boca o por la nariz? Por la naricita. ¿Por la naricita? Por la naricita, exactamente, Exacto. para que pueda hablar y comer con la ¿Duele menor eso? incomodidad. ¿El tenerlo puesto se Para tolera nada. perfecto? Perfectamente, porque la sonda es muy fina. Es muy finita. Entonces el paciente se lleva su bultito como si fuera un holter. Bueno, como eso también se transmite por la televisión. Aquí está el aparatito, es pequeñito, me cabe en la mano. Sí. Y entonces con esto podemos hacer la pH-metría. Exactamente, eso va a evaluar primero el grado de exposición. Segundo, el paciente que tiene reflujo, que le sube mucho la comida, también lo va a registrar. Los pacientes que tienen eructos también los va a registrar. Y los pacientes que tienen, otro punto que se va a hacer es que el paciente va con una hojita a registrar sus síntomas. Ismael, hámele un acercamiento, por favor, Si tiene tos. a este equipo que nos permite hacer pH-metría e impedancia en 24 horas. O sea, nos va a dar toda esa información. Exactamente. Y otra cosa es la asociación sintomática. Si el paciente siente reflujo, lo va a marcar en esos botoncitos que están Lo ahí. registra. Si siente ácido como ese ardor, lo va a marcar. O sea, Si el paciente va a dar una información de que se está sintiendo. de lo que está sintiendo. Ok. Y también los síntomas atípicos, como van a ser el dolor torácico no cardíaco, esto es importantísimo. Eso es muy importante, doctora, porque hay muchas manifestaciones gastrointestinales que Se reflejan en simulan, otros. que parecen a que nos está dando, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio. Entonces, ¿qué aporte hace la neurogastroenterología en este orden? Nos relacionamos muchísimo con cardiología, nos relacionamos muchísimo con neumología, con otorrinolaringología, con coloproctología, endocrinología, sobre todo en los pacientes diabéticos. O sea, cuando el cardiólogo, por ejemplo, ha descartado, ha dicho, mire, ese es el problema que tiene esa Ese persona, dolor del no pecho es, no tiene no nada que es ver. del corazón, eso no es un infarto, eso no es una angina. Entonces termina en el litoral de ustedes. Así es, y lo ha dicho muy bien, primero tiene que hacerse todas las evaluaciones pertinentes con el cardiólogo. Claro, claro. Y si así no mejora, entonces ya ahí sí se lo refieren al neurogastroenterólogo o al gastroenterólogo para ver esta parte del dolor torácico no cardíaco, que puede ser por reflujo o puede ser peor por un trastorno motor que si no se lleva a cirugía al paciente, ya sea por vía endoscópica o torácica, no va a mejorar y va a ir en detrimento su calidad de vida. Además de estos síntomas o estas enfermedades que usted ha mencionado, ¿cuáles otras se pueden tratar a través de la neurogastroenterología y esta medicina de precisión? Desde el esfínter esofágico inferior, un poquito por debajo de la boca, hasta el ano. Tenemos los pacientes con disfagia, ahí la calasia, a través de la manometría esofágica. ¿Qué es eso, doctora? La calasia no es más que una relajación incompleta de el esfínter que tenemos que comunica el esófago con el estómago. Es como un cheque. Para si nos vamos nosotros a El la cheque plomería, de la cisterna. a la plomería doméstica, en las casas nosotros tenemos que el agua, ¿verdad? Que va en una dirección y no se puede devolver porque existe una válvula y a eso la gente lo conoce como cheque. Entonces tenemos también un cheque entre el tubo que viene de la boca y que termina en el estómago. Ese tubo se llama esófago y hay entonces una especie de cheque que usted le llama, que ese es el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando ese esfínter nos relaja, no abre adecuadamente para que pasen los alimentos, pasa incluso el agua. Hay pacientes que el agua se le queda acumulada arriba. Y no llega al estómago. No llega al estómago, el paciente parece cáncer, el paciente pierde muchísimo de peso, ya no quiere comer, siente que vomita comida vieja, así es que el paciente lo describe, porque como se queda todo remansado en el esófago, se descompone arriba y el paciente tiene una litosis tremenda, unos vómitos muy desagradables y es porque tiene acalasia. Entonces, gracias a la medicina de precisión, al paciente se le coloca una sondita, un tubito igual,
por la nariz, que tiene 32 sensores que marcan en tercera dimensión todo lo que el vigor de la contracción del esófago, y puede evaluar si el paciente tiene ese diagnóstico que es acalasia o no, si está muy apretado ese esfínter o no, y con esa información se le envía a un cirujano pertinente, entonces puede hacer la cirugía y el paciente regresa y recupera su calidad de vida. ¿Cómo se llama ese estudio, doctora? Ese estudio que usted dice Manometría esofágica. que se hace, entonces, lo mismo, se hace un monitoreo durante 24 horas o No, se hace... ese es un tiempo menor a media hora, entre 15 a 20 minutos. Se le coloca la sonda, siempre está en... Entonces sirve para medir la presión que hay en el esófago, ¿no? Mide el vigor de la contracción, mide la motilidad, el tiempo también en segundos y los esfínteres. O sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento del esófago. Con el movimiento del esófago, entonces también identificamos el movimiento normal y el movimiento anormal. Entonces no solamente entra la acalasia, entra también el espasmo esofágico distal, entra también el esófago hipercontráctil, y hay sus variantes. Esos pacientes que tienen dolor torácico no cardíaco, a veces es, y se ve en la imagen que el esófago se contrae tan fuerte y al mismo tiempo que le duele. Sí. Entonces, y eso puede ocurrir cirugía, como un síntoma aislado, pero imagínate el que esto lo tiene de manera persistente. Muchas veces nosotros cuando nos alimentamos inadecuadamente, que es importante que usted nos hable un poquito de eso, normalmente los seres humanos comemos y debemos masticar adecuadamente y tragar, pero hay personas que se beben la comida de por ahí, que no se toman, mastican. sí, te la bebiste, o sea, no mastican. Sí. Entonces, esto también provoca serios problemas. Doctora Tami Beltré, gastroenteróloga, hoy la tenemos acá en Cátedra Médica. Usted acaba de llegar, pero nosotros necesitamos, Lizania, que tú me facilites, dónde nosotros podemos encontrar a la doctora Beltré. Oye, nos vamos a una pausa, señor director, y en breve regresamos hablando hoy de gastroenterología en medicina de precisión de esos trastornos digestivos.